Si las elecciones nos preocupan, vamos a hincarle el diente con un informe especial. Pero eso después. Antes hablemos brevemente de lo estratégico. Estuve leyendo un informe de la Confederación General del Trabajo. Los economistas que congregó la CGT se adentraron en el problema de la crisis económica, que en la Argentina se siente un poco menos que en el resto del mundo, y plantean soluciones para salir de la meseta actual. Esas soluciones son distintas a todo lo que usted estuvo escuchando en distintas instancias comunicacionales. ¿Por qué? Básicamente, lo que los amigos de la Central de Trabajadores Argentinos y también de la CGT indican es que es preciso mantener el empleo y mantener el salario. ¿Por qué? Porque la demanda interna es la que sostiene el desarrollo de la economía local. Si caemos nuevamente en planes de ajuste, volvemos a retroceder. En cambio, si el trabajador argentino promedio, si las capas medias siguen teniendo un incentivo para el consumo, la producción de bienes de producción y consumo puede desplegarse en la economía argentina. El informe de la Confederación General del Trabajo coincide en muchos aspectos con el planteo de la Central de Trabajadores Argentinos, para que se oriente claramente Hugo Moyano en la CGT, Hugo Yasky en la CTA. En ambos casos señalan con intensidad que para mejorar la realidad económica nacional, en lugar de tomar en cuenta los viejos planteos liberales, es preciso lograr que el trabajador, la familia asalariada y el desempleado que tiene un seguro en la provincia de Buenos Aires y en los lugares en conflicto, tenga ingresos para poder consumir. Si tiene ingresos para poder consumir, va a poder desplegar la producción, además de tratarse claramente de una justificación plena a nivel humano. ¿Y cómo incide el salario en la composición del producto que usted compra? Porque los empresarios, cuando se les dice esto en una negociación paritaria, dicen, y bueno, va a haber inflación. Lejos de eso, el salario de los trabajadores influye en el 0,5% del producto terminado. Es decir, si hay aumentos salariales del 17% promedio en las negociaciones paritarias, no tiene por qué haber incremento en el producto que usted compra en tanto consumidor. De allí que a la hora de hablar de elecciones haya que tomar en cuenta cuáles son los proyectos en pugna, cuáles son los modelos que están en discusión en este momento. O un modelo que nos retrotrae a planes de ajuste que se vinculan con ajustarse el cinturón lejos de las necesidades populares, con el argumento de ahorrar o el despliegue del consumo interno para que la industria vuelva a tener un lugar central en la vida económica nacional. Y a partir de ahora, dos momentos muy interesantes del programa que yo le pido que lo siga con atención. Por un lado, le hemos encargado a nuestro productor, a Daniel, que traiga las encuestas y nos diga en realidad qué es lo que está pasando a fondo con los candidatos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y después, junto con Oscar Abudarabini en la columna internacional, nos zambullimos en el recuerdo de Mario Benedetti, entre otras informaciones de actualidad. Les habla Gabriel Fernández, les doy la bienvenida a La Señal y los invito a que nos acompañen. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, tanto trabajar por atrás de las cámaras, ahora en cámara. Ahora me toca. Ahora te toca. Claro, porque yo lo que estaba viendo era que hay un montón de encuestas dando vueltas por ahí, circulando, sí.
pero no se las transmiten con claridad. Hay mucha utilización, podríamos decir, ideológica y política de las encuestas en lugar de volcar. Vamos a arrancar con Capital Federal. A ver, pongámonos en situación. Encuestas hay varias, sí. Pero hay en algunos puntos... ¿Son confiables las encuestas? Vos que continuamente, todas las semanas reunís y me pasás tanto para la radio como para es un punto de la partida tele. Para tener algo de información más allá de lo que digan los candidatos. Son menos confiables los candidatos diciendo sus encuestas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un punto de partida, no hay que no hay que santificar la encuesta, tampoco hay que desecharla, hay que corroborarla con otros datos. Después, la calle como uno en directo pulsa. Y en vivo puede ser también otro dato, pero depende también de con qué público te rodeás, etc. En Capital, ¿Michetti encabeza las encuestas? Sí, en todas. Tranquila. Tranquila. Algunas encuestas la dan hasta con el 40% de los votos. Ajá. Debe ser el pico más alto en cuanto a encuestas, pero está ahí, entre el 35 y el 40. Segundo, la coalición cívica y el radicalismo, con Prat Gay como primer candidato y Elisa Carrió como tercera. Ajá. Tercera en la lista. Y donde las encuestas discuten más es el tercer puesto. Qué interesante, da la sensación, por lo menos ya, si hay discusión, porque la discusión está entre Heller y Solanas, ¿no? Sí, porque Aníbal Ibarra, que también estaría en discusión en tercer lugar, generalmente los encuestadores coinciden que va descendiendo. ¿Sí? Ahora, da la sensación que la izquierda mantiene una presencia en Capital Federal, ¿no? Cosa que no se certifica en otras zonas, y sobre todo una izquierda con vínculo con el pensamiento nacional, con el ideario nacional, como es el caso del Proyecto Sur. ¿Vos cómo observás esto? ¿Heller tiende a crecer y Solanas se ha estancado, o Solanas va a ser el que logre el tercer puesto? Falta mucho para las elecciones, no en días cronológicos, son 40 días, pero en tiempos políticos faltan y en tiempos de campaña política también faltan y pueden modificarse muchos números. Da la sensación que por ahora Heller puede crecer y Solanas también a expensas de Aníbal Ibarra. Ajá. Digamos, muchos que veían a Aníbal Ibarra, inclusive una parte del peronismo en la capital apoyaba la candidatura de Ibarra. Esto cambió en la presentación de las listas y una parte del peronismo finalmente apoya a Carlos Heller. Y eso debilita también a Aníbal Ibarra, pero y también incidió su paso por la televisión últimamente con alguna truchada de Aníbal Ibarra ahí caminando por la calle, que también pegó en el ánimo de algunos de los que iban a votar. Claro, una especie de falta de autenticidad. Claro, también se lo puede castigar por allí. Influye en el votante peronista promedio que en esta lista, a diferencia de otras anteriores, me parece un dato a remarcar, aparezcan militantes sociales y sindicales de trascendencia. Fíjate que está Julio Piumato en el tercer lugar de la lista nacional y Rito Nena encabezando la nómina para Capital. Creo que son datos relevantes a la hora de un armado. Tengo la percepción que en el momento anterior, cuando se armó la lista de Daniel Filmus, se barrió la militancia social bajo la alfombra. ¿No es este el caso? Aparecen ahora, hay dos novedades, digamos, con respecto a la lista oficial de hace un año y medio atrás. Aparece esto que vos decís, un poco más de movimiento social y sindical, y el otro dato es que el primero en la lista no es peronista. Claro. Es un hombre que viene de la izquierda. Y parece tener buen trato con los sectores medios, ¿no? Parece tener buen trato con los sectores medios, especialmente las pymes, por su labor social al frente del Banco Cooperativo, de Credicop. Pero es un dato también político a tener en cuenta, y lo tienen en cuenta también muchos peronistas, que finalmente yo supongo que se va a votar a Heller desde el peronismo, un poco. Pero digamos que hay no una es fácil, protesta un poquito, ¿no? Y vamos hacia la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es el lugar neurálgico. Una de las claves, ¿no? Es una de las claves. Hay encuestas también para todos los gustos, pero la media de las encuestas lo ubican a la fórmula gubernamental, Kirchner-Scioli, digamos, de los primeros lugares, por sobre de Narváez Solá.